Mateo, hacía bastante que no hacíamos un programa, estábamos dándole vueltas a de qué lo podemos hacer hoy. Y vi unos cuantos vídeos de los boxeadores desconocidos que había por ahí y escuchaba a Mike Tyson, a Roy Jones Jr. hablando de un tal Salvador Sánchez. Decían que era de sus boxeadores preferidos y joder, es un gran desconocido. Y nos ha dado por investigar a este tío, ¿verdad? Sí, bueno, desconocido para, digamos, no los mexicanos, ¿no? Porque para ellos ha sido un gran boxeador. De hecho, fue un grandísimo boxeador. De hecho, uno de los mejores boxeadores mexicanos y saltó a la fama no solo por su gran habilidad como boxeador, sino también porque se convirtió en una especie de héroes, como a menudo le ocurre cuando una persona muere muy joven, ¿no? A Kurt Cobain, por ejemplo, le pasó con Nirvana y podríamos citar a un montón más que mueren jóvenes y se convierten en mito. Pues Sal Sánchez yo creo que le pasó lo mismo porque se murió con 23 años en un accidente de coche justo cuando estaba en el auge de su nivel profesional. Ha sido ponernos a ver muchos combates suyos. Aparte que tiene una imagen muy característica, ¿verdad? En esos años 70-80 que iba con el pelazo a lo afro, era un tío muy delgado porque se pegaba en los pesos pluma, ¿verdad? Que igual también por Pluma, eso nos llegó tanto superpluma, a... sí, pero exacto, era bajito, bueno, como muchos digamos, de los mejores boxeadores mexicanos, ¿no? Pero sí, tenía un poco esas pintas de, digamos, no de gran, pues no sé, de los boxeadores de moda de aquella época, ¿no? Un pelo un poco afro, ese cuerpo era grande por pelear con los pequeños era bastante grande y tenía una pegada increíble. ¿Verdad? Era descomunal. Y el récord que tenía un 44-1-1, tengo yo aquí, con 32 KOs. Sí, y lo más impresionante es que llegó a pelear 46 veces en 7 años, porque su carrera duró 7 años, 46 peleas en 7 años, y llegó a ser campeón del mundo y a defender en 10 ocasiones el título de campeón del mundo. Yo le tengo aquí que nació en el 59 en un pueblecito pequeño que se llama Santiago de Tianguistenco, en México. Y la verdad es que el tío empezó muy pronto, con 16 años, solo llevaba 4 combates amateur y ya le debieron ver tales cualidades que dijeron, venga, salta al profesional, aparte que le hacía falta el dinero para vivir, claro. Sí, le hacía falta el dinero, venía de una familia bastante humilde y bueno, pues, se convierte en boxeador profesional bastante joven y empieza a pelear un montón. Pelea pues, contra los mejores de ese periodo hasta el año 1981, que yo creo que es su mejor pelea, el 21 de agosto de ese año, contra Wilfredo Gómez. Yo tenía la última y unas cuantas más, pero la de Wilfredo Gómez no la había... Wilfredo Gómez hay que verla, de hecho Es increíble, ¿verdad? sí, recomiendo que la vean todo. Bueno, Wilfredo Gómez era puertorriqueño, considerado uno de los mejores boxeadores puertorriqueños y además, no sé, tenía un poco cruzado a los mexicanos porque había ganado a unos cuantos, había ganado a 8 boxeadores mexicanos, noqueándoles a todos, lo cual no era nada inusual para él porque había ganado 32 peleas, las 32 por KO, antes de pelear contra Sánchez, con lo cual, bueno, pues esa pelea era como la grandísima pelea entre quizá en esa época el mejor boxeador mexicano y sin duda el mejor puertorriqueño. Salvador Sánchez, que se enfrentó a gente que en su momento se consideraban que eran invencibles. Es decir, me recuerda a uno de los combates, ya te diré cuál, como la toma de alternativa de Floyd Mayweather contra Antonio Gatti, cuando gana el título del Arturo, ¿no? WBC, Sí. que dices, bueno, es el campeón, es verdad que tenía unas cualidades y a lo mejor ganaba, pero esa dominación tan absoluta que ejerce sobre el campeón, ¿verdad? Pues nos recuerda un poco a cuando llegó Mayweather, que al final parecía que estaba en otra categoría completamente distinta, ese combate con Gatti. Sí, con Gatti, bueno, es que el pobre Gatti en esa pelea, la verdad que salió, vamos, fue un héroe por aguantar tanta paliza. En concreto te hablo del combate con el que consiguió el título de los Pluma contra Dani Little Red López en el año 80. Bueno, el campeón, es verdad que se veía que este chaval tenía muy, muy buenas cualidades, pero claro, recordar que en el año 80 este pobre tenía 21 años todavía. Entonces, claro, que le pegue tal repaso al campeón, pues se veía que iba una super figura del boxeo que iba a dominar pues, seguramente la siguiente década. Sí, además tiene, bueno, un boxeo perfecto, digamos, porque es un boxeo muy limpio,
evita los golpes, pasa golpes en continuación, es muy, muy rápido y luego tiene mucha pegada. Y además desde la corta distancia, porque en ese sentido es muy mexicano, ¿verdad? No es un tío que pegue de lejos o... Es decir, el tío es valiente, lo que pasa es que también esquiva, es que No, lo tenía todo. de hecho, en esa pelea con Wilfredo Gómez, que empieza muy bien para él, porque le manda la lona en el primer asalto a Wilfredo Gómez, luego es una pelea cuerpo a cuerpo, que no le beneficiaba nada, porque, ya repito, Wilfredo Gómez llega con un 32-0, todos los combates ganados por KO, con lo cual lo mejor hubiera sido alejarse de él. Pero nada, él entra en ese juego y la verdad que es un peleón increíble, que luego gana por KO en el octavo asalto. Es que ganaba muchos por KO. De hecho, Salvador Sánchez solo tiene dos pequeñas decepciones que le estropean el récord. Uno que perdió por split decision después de llevar 19 combates seguidos ganados contra Antonio Becerra. Y luego la siguiente le empató, pero las dos fueron decisiones bastante polémicas. Desde entonces no perdió ningún combate, aplastó a prácticamente todos. Y comentaba Mike Tyson en algunas entrevistas que lo que llamaba sobre todo la atención de Salvador Sánchez es que era un tío que si el rival no le ponía demasiada resistencia, digamos que se ponía un poco al mismo nivel que el otro. Pero si iba subiendo la categoría, él subía más todavía. Subía y pegaba fuerte y era espectacular. Por eso, pues un montón de gente lo seguía y le quería un montón, todo el mundo, incluso, bueno, después de morir, de hecho, pues los mejores boxeadores fueron al funeral. Cada año en la conmemoración de su muerte, este mismo Wilfredo Gómez va y apoya a la familia, o sea, que era un tío muy querido, la verdad. Justo el combate antes del último suyo, que es el que nos vamos a centrar un poquito con Azuma Nelson, fue con un español, con Roberto Castañón, que venía de campeón de Europa. Yo a veces se lo comento a la gente cuando dicen, no, somos campeones de Europa. Y digo, sí, vamos a ver, pero hay que poner las cosas un poco en perspectiva. Porque los campeones de Europa normalmente están a otro nivel completamente distinto que los campeones del mundo. Entonces a veces nos llevamos decepciones cuando creemos son niveles completamente distintos, ¿verdad? Hombre, sí, la verdad que depende de quién, pero efectivamente pasar del campeón de Europa al campeonato del mundo es complicado. Eso es Sobre otro todo mundo. En esa época. Claro. En esa época era una época de grandísimos boxeadores, los 70, 80 y parte de los 90, por lo menos los primeros años 90, fueron grandes años. Y los años de él, pues finales de los 70, principios de los 80, eran años increíbles. Claro. El español Roberto Castañón llegaba con 42-1, con 23 KOs, pero claro, luego muchas veces no solo el récord, sino con quién te has pegado antes, ¿verdad? Claro. Sí, a veces cambia la cosa, claro. Bueno, de hecho, con el siguiente, es decir, con el último, con Sí. Azuma Nelson, que a mí siempre me llamó la atención. Cuando era chaval, pues me gustaba Azuma Nelson, pero igual por el nombre, no sé, era un súper buen boxeador, pero claro, cuando pelea el 21 de julio del 82 contra Sal Sánchez, pues nadie lo conocía. Venía con un buen récord. Venía con 13-0, 13-0, ¿no? pero Sí. claro, al final dice, bueno, 13-0, pero ¿contra quién? ¿Contra quién construyó ese 13-0? Contra boxeadores no muy buenos, pero en el fondo todo el mundo creía que Salvador Sánchez le iba a ganar con muchísima facilidad, pues no fue así. Le ganó por KO en el 15, pero le costó, sobre todo en el 13, esta es otra pelea que hay que ver, la de contra Wilfredo Gómez es increíble, o sea, es de una intensidad espectacular. Además, todo el público parecen hinchas del fútbol, sí. Lo viven muchísimo. Fue en el Madison Square Garden, además. Increíble. Y este con Azuma Nelson también es otra pelea que yo recomiendo que todo el mundo la vea, porque además Azuma Nelson no estaba acostumbrado a pelear a los 15 asaltos, fue la primera vez, con lo cual todo el mundo decía, bueno, Azuma Nelson, este tío lo conoce por muy poca gente. Azuma Nelson venía con la medalla de oro de los Juegos Africanos y de la Commonwealth. Un poco a otro nivel como el campeón español. A lo mejor creía que venía muy subido, pero es otro nivel. Pegarte claro. Con Salvador Sánchez, claro. Exacto. Pero al final, pues pues aguanta y la verdad que, bueno, pues le noquea en el 7, o sea, sí. Va a la lona en el 7, pero aguanta y todo el mundo decía, bueno, pues este no va a pasar. Como nunca peleó más de los 10 asaltos, es imposible que llegue al 15, o sea, lo va a noquear seguro. Y sin embargo, pues aguanta. El 13 es yo creo que el asalto mejor de Azuma Nelson, que le pone en gran dificultad a Sal Sánchez. Y luego en el 15, claro, en el 15, ¿qué ocurre? Que Azuma Nelson
sabe que la única manera para ganar es noquear a Salvador Sánchez, que es algo que No había hecho nadie, además. no, que además dice mucho de él, de que luego será campeón en dos categorías diferentes, dice mucho de él porque otro peleador igual hubiera dicho, bueno, mira, es que contra este tío ya que no me noquee, y además lo he hecho muy bien y tal, aguanto el último, que no me noquee y ya está, no. Pierdo, pero bueno, pierdo con dignidad y pues todo el mundo hablará de mí. No, él quiere ganar, dice, esta es mi oportunidad, va al ataque y claro, va tal al ataque, sabe que o le noquea o pierde y le noquea. O sea, él, o sea, es noqueado. Es noqueado, claro. Es noqueado, pero bueno, sale con mucho, la verdad que pues como un valiente, como un muy buen boxeador y fue pues el último combate también de Salvador Sánchez. Azuma Nelson tiene un pedazo de récord, al final fue un muy buen boxeador, tiene un 38-6-2 con 27 KOs, pero solo perdió con Salvador Sánchez. Es verdad, los últimos combates ya antes de retirarse, pues eso tampoco los tenemos en cuenta, pero perdió solo con Sánchez y con Pernell Whitaker. Entonces, claro, con esos dos, hasta cierto punto es normal, claro. Y luego, claro, este tío, luego hablaremos un poco más de Azuma Nelson, pero al final no es, vamos, no es un piernas. Es uno cualquiera, Sí, no es un pierna. Pero sí que fue la última pelea con Sal Sánchez, porque luego Sal Sánchez tuvo un accidente de coche, poco después pues muy poquito, 2 meses después tuvo un accidente de coche que murió en el acto, le gustaban mucho los deportivos, parece ser que era el único vicio que tenía, y tuvo una colisión frontal con un camión y murió en el acto, una tragedia. Eso es, pero vamos, con 23 añitos, y es curioso porque yo creo que se ha hecho más famoso en el mundo del boxeo después de muerto casi, ¿verdad? Hombre, sí, porque era muy joven. Al final, ya te digo, tampoco que, o sea, había peleado mucho, ya te digo, 46 peleas en 7 años, y era muy bueno. Y luego, claro, se empezó a especular sobre contra quién podía haber peleado de no haber muerto. Y, pues, entre otras cosas, se decía que con Julio César Chávez. Sí, de hecho estaba medio firmada la pelea, ¿verdad? No se sabe muy bien, pero el mismo Julio César Chávez, en entrevistas posteriores, llegó a decir, con mucha humildad, la verdad, que decir, contra él hubiera perdido. Y, joder, es mucho decir, porque él... Lo ganaba todo. Sí, porque la primera vez que pierde Julio César Chávez es en el 90, o sea, después de 90 combates. Si se hubiera plantado antes, jamás le habría pillado Mayweather, es verdad. Claro. Pero de haber peleado con Salvador Sánchez, hubiera sido como la 30 pelea, la número 30, ¿no? Sí. Claro, le quedan todavía 60 antes de perder, con lo cual probablemente hubiera ganado casi seguramente Chávez, pero bueno, pues hubiera sido una grandísima pelea. Luego se llegó a decir que, bueno, pues con Argüello, por ejemplo, Alexis Argüellos, la revancha con Wilfredo Gómez, o sea, estaba en su mejor momento cuando muere y pues deja el boxeo sin un pugil impresionante. ¿Verdad? Además, como solo tenía 23 años y es verdad que peleaba en los pesos pluma, pero un tío bastante alto y delgado, seguramente con los años podría haber subido 1 o 2 categorías, con lo cual habría tenido muchas más posibilidades de pegarse con otras leyendas, ¿verdad? Claro. Seguro, porque además si se ven las peleas con Wilfredo Gómez y con Azuma Nelson, pues Wilfredo Gómez y Azuma Nelson parecen sus hijos, o sea, que son bastante más pequeñitos. Claro. Wilfredo Gómez era normal porque había subido de peso, subido de categoría, pero Azuma Nelson se le ve también pequeñito comparado con él. Él se ve mucho más tocho. Entonces, claro, también es que le pilló con 23 años, seguramente con más años hemos visto, hombre, no sé si al nivel de Canelo. A mí me viene a la mente Pacquiao, que subió una barbaridad de categorías, porque las iba limpiando todas. A lo mejor habría pasado lo mismo con este. Sí, bueno, y que esas categorías, luego cuanto más subía en esa época, te encontrabas con monstruos, ¿verdad? Con monstruos impresionantes. Porque mira, hablando luego de este Whittaker, no, de Whittaker, de Azuma Nelson. De Nelson, pues... Joder, pues eran buenas categorías. Él subió de peso, de pluma a los superplumas, le ganó a Inglewood en el 88. A Wilfredo Gómez le gana en el 84 y se convierte en campeón de los pluma. Debe ser de los grandes boxeadores africanos que hay. Pues tampoco tienen tantos. Este tío era de Ghana. Fame es uno de los pocos, y desde luego que es el único de Ghana. Sí. El único boxeador de Ghana que está en el Salón de la Fama, ¿no? Y es uno de los más conocidos, Azuma Nelson, que pues peleó prácticamente en esa época, los años 80, parte de los años 90, y luego lo más curioso es que se jubila con su última pelea
contra, Jeff Fenech en el 2008. Pero es curioso 2008. porque... Claro, 2008, pero es curioso porque había ya peleado 2 veces con él en el 91 y en el 92. Sí. Luego sigue peleando hasta el 98, luego para 10 años, vuelve a pelear con este mismo tío y vuelve a perder. Es una cosa, típica cosa de que necesitaba pasta, volvió y... Claro, es que yo estaba echando cuentas en muchos años, ¿eh? El 2008 debía tener casi 50, como para echarse ahí a... Claro, no, sobre todo que contra este tío ya había peleado en el 91. En el 91 creo que empató, en el 92 volvieron a pelear y ganó, y en el 2008 perdió. O sea que... Sí, como que no tenía mucho sentido volver. Será como cuando hablaron de que iban a hacer la revancha de Holyfield Tyson ahora. Sí, ahora ya lo hemos visto no 3 es veces. el mejor además, momento. ¿verdad? Pero es curioso también porque a partir del 94, este tío Azuma Nelson, que antes había peleado mucho, en algunos años muchas peleas cada año y tal, pero a partir del 94 pelea una vez por año. Una vez por año, del 94 prácticamente al 98. Y es curioso porque de las últimas 7 peleas, 4 fueron con el mismo tío, con un tejano, Jesse James Leija, que era muy bueno. Yo la verdad que lo conocía poco y lo estuve un poco investigando, y este tío, joder, había perdido, luego perdió después contra Shane Mosley, pero con Shane Mosley uno muy buenísimo, le gana a Mickey Ward y pierde con Arturo Gatti. O sea que se había peleado con los buenos. Y contra este tío pelea 4 veces, pierde 2 de las 4, empata 1 y gana 1. Pero pierde al final. Tú ves su récord y las primeras veces, menos Salvador Sánchez y Whittaker, ganaba todo este tío. Ganaba todos, y luego te quiero... Esto me lo he apuntado, he dicho, se lo voy a contar aquí al público para que se vea en el 94, ¿vale? Cuando en la segunda, creo, pelea contra Jesse James Leija. Sí. En esa velada, en el MGM de Las Vegas, coincidieron en esa misma velada Terry Norris, Meldrick Taylor, Giovanni Parisi, que igual es menos conocido porque pero es de mi tierra. Hemos hablado de él aquí. Hemos hablado de él aquí, era uno de los grandes italianos. Y luego 2 peleas increíbles, tendremos que hablar de estos 2. De Gerald McClellan, de este hay que hablar seguro también porque acabó bastante mal, no hacemos spoiler, pero era increíble este tío, contra Julian Jackson. Los 2 increíbles boxeadores de los medios. Y en esa misma velada, Frankie Randall contra Julio César Chávez. O sea, una velada espectacular. Madre mía. Con prácticamente todas las peleas de supercampeones. De las que no se ven ahora. Que podemos hablar, ahora, pero ya no hay nada. Estábamos hablando, Mateo y yo, de qué hablamos de actualidad. Y está bastante muerta la cosa ahora mismo. Está bastante muerta la cosa, y sobre todo es eso, que si ves una gran pelea, lo que hay alrededor... Casi nunca, quitando, pues igual puede que haya otra pelea de nivel, pero luego las otras son muy de relleno. A veces encontramos buenas peleas, pero son una sorpresa, no porque fueran grandes nombres ya. Es decir, directamente los promotores ponen un nombre o 2 buenos y el resto es relleno absoluto. Hombre, que esta que te digo, solo el McClellan Jackson, solo eso merecía ser el top. Esto estás hablando de los 90. 94. Esto, claro. Y sin embargo había por encima de ellos, porque luego hablaremos, sobre todo de McClellan hay que hablar, porque es increíble cómo boxeaba, y Jackson también, Julian Jackson, pero por encima de ellos, la cabeza de cartel, Frankie Randall y Julio César Chávez. O sea, que cuando uno ve a estos dos, cuando uno ve a McClellan y Jackson, dice, pues ya esto es el top. No, es que hay otros 2 que son más top. Es que tenemos muchos. Mira, de Julio César Chávez habría que hacer algo. Que no lo hemos hecho. Sí, hemos hablado de él muchas veces. Ha peleado tanto y es tan bueno. Y es que nos salen 3 horas de programa. Y nos han pedido... No se puede decir nada malo sobre él. Es buenísimo el tío. Y aparte, le pillamos una vez viendo nuestras historias, entonces, claro, había que... tenemos que hablar de él. Sí. Y Arturo Gatti, también lo teníamos pendiente algún día. Arturo que aparte Gatti, tuvo una vida y una muerte... Canadiense, curiosa. Italiano, de origen italiano, a pesar de ser canadiense. Sí, una muerte rara y sí. Pedazo de campeón con unos huevazos, el tío, impresionante, sí, la verdad es que es uno que... Con la trilogía con Mickey Ward pasó a la historia. O sea, hemos hablado de Mickey Ward, pero no hemos hablado de Arturo Gatti, sí. Es verdad.
Y luego, como os estábamos comentando, en la actualidad no hay mucho. ¿Visteis un poco la payasada esta que hizo al final Tyson Fury pegándose con el campeón de la UFC? Que lo vendieron como que iba a ser un super evento. Y ahora están saliendo los verdaderos números del pay-per-view y resulta que ha sido un fracasazo. ¿Sí? Lo hicieron, que al final el dinero que se está viendo que está llegando es por el pastón de los saudíes, no por compras de televisión. A ver, la pelea fue lo que fue y casi le sale mal. Sí, de estos que se descuide, ¿verdad? De hecho, podía haber perdido perfectamente. El tío, la verdad que se preparó bien, estaba cuadradísimo y a ver... Tenía Mike Tyson entrenándole, bueno... Es un peleador de la UFC, o sea, quiero decir, no era uno cualquiera. Lo que pasa es que boxeo es otra cosa y claro, pues hombre, si casi te gana un tío que es... en el debut, ¿no? Que es su debut en ese otro deporte, pues igual tendría que hacerse alguna pregunta. Sí, ahora empezamos a entender Fury. Por qué no pelea ni con Usyk, ni con Joshua, ni... Claro, a lo mejor es que está ya de retirada, está haciendo caja, ¿verdad? Hombre, y además, sí, yo siempre he criticado un poco su preparación físico-atlética, ¿no? Que, sí. A pesar de ser muy bueno y tal, pero, joder, es que no tiene... no parece un atleta. Él hace gala de lo gordo que está. Bueno, vale. A ver, tuvimos a Foreman en su periodo ya de decrepitud. Pues yo creo que Foreman estaba mejor con 45 años que con menos de 40. Seguro, pero es que Foreman cuando era joven estaba súper en forma. Es que este nunca lo ha estado, ¿sabes? No. Entonces Foreman, cuando ya tenía su edad, pues cuando se dedicaba más al tema religioso más que al boxeo... Sí, es que estuvo predicando durante 10 años. Claro, y ahí se le veía más gordo, envejecido, sin pelo y tal. Pero hombre, si tú lo ves en la pelea con Mohamed Ali, lucía un cuerpo espectacular. Estaba el tío super fit. Tenía más respeto por el deporte. Esto está un poco circo ahora mismo, porque aparte está el padre de Tyson Fury intentando montar una exhibición para pegarse con Mike Tyson también. Pero luego los combates de verdad, parece ser que está firmado, pero sin fecha, el combate con Usyk por fin. Sí. Luego te estaba comentando que el combate que iban a hacer Joshua con Wilder, como Wilder lleva tanto tiempo sin pelear, parece ser que van a hacer otro combate de calentamiento antes. Y poco más. Canelo no sabemos nada. Bivol, ¿no? Y ya. Sí, pero no, la cosa está, vamos, que yo sepa, la verdad que yo... No, pero porque no hay nada, de verdad. Está un poco parada. No te llegan noticias porque no hay noticias. Sobre todo que yo estoy un poco cabreado porque como casi no se puede ver nada ya, antes con algunas cadenas de estas de pago se podía ver algo bonito, pero está cada vez y más ahora complicado. Ni siquiera eso. De hecho, incluso esas mismas cadenas de pago, no voy a citar por si me denuncian, pero que encima estás pagando y te piden el pay-per-view, que pague más. Entonces, como que, a ver, si es un super combate, lo pago, no pasa nada, pero es que al final se hace cada vez más complicado ver boxeo. Además que son combates, como hemos dicho antes, que a lo mejor el combate principal es interesante, pero el resto del cartel es una birria, entonces, claro. No, y sobre todo que si, al final no te puedes suscribir en miles de plataformas para ver boxeo. Incluso es que muchos de las peleas aquí en España no llegan, ni siquiera queriendo ya se puede ver, ni aquí en España ni en Italia. Porque esas plataformas que dices sin nombrarlas, en algunos países dan combates por abierto y aquí en España hay que pagarlos. Sí, pero algunas están con otras, o sea, algunas están con esa plataforma, otras están con otra, otras están con otra, otro y tal, y tal. Entonces, claro, y algunas plataformas, pues fuera de Estados Unidos, por ejemplo, pues no se pueden ver, o hay que hacer cosas raras que yo ahí no sé hacer para... Hay que explicárselo a Mateo cómo ver estas cosas. Pero tenemos que soplar. No, pero es algo que me cabrea mucho porque se hace cada vez más complicado ver esto. O sea, hubo una temporada buena hace unos 2-3 años que se podía ver bastante. Y aparte teníamos mejores combates. Yo te iba a decir que estamos entrando en una época que si no cambia mucho, vamos a entrar en un momento un poco de declive en el boxeo actual porque no tenemos buenos combates. Ya lo que hacemos en el programa es echarnos a viejas glorias, que tenemos mucho que hablar. A nosotros nos gusta el boxeo antiguo. Claro. Somos así old school, pero... como me encanta el fútbol antiguo mucho más que el de ahora, ¿sabes? Y el tenis de los 80. Pero, joder, al final lo que es el boxeo de ahora, que ha tenido hasta hace poco unos grandísimos campeones, ahora está en este último año un poco de capa caída, por lo que quitando el Crawford, Spence, que al final fue un poco de decepción, pero bueno, había mucha expectativa. Pero nos llegó tarde y bueno, Pero bueno, hubo mucha expectativa, eso estuvo bien, a pesar un poco de la decepción.
pero... Pues que se hacen muy pocos. Fíjate, Crawford quería, porque es verdad que ya tiene una edad, quería retirarse, quería pelearse con Canelo. Y Canelo ni se lo ha planteado. Es una cosa que ni deja las entrevistas hablar de ello. Gervonta Davis, 3/4 lo mismo. Entonces, los buenos boxeadores que tenemos es que combaten muy poco. Y cuando que tú, sobre todo, te has metido mucho con Joshua diciendo es que este hombre es que no pelea nada para lo que podía hacer. Claro. Luego, cuando va a pegarse con Wilder, nos damos cuenta que sí que Wilder lleva todavía mucho más. Entonces, necesita combates de calentamiento. Yo creo que Wilder se lo tomó muy a la ligera esta última pelea. Se creía que la iba a ganar fácil, no se entrenó. Estás diciendo ahora a Fury, no te decía Wilder, que Wilder lleva. Wilder, perdón. Wilder lleva como un año y pico sin pelear, claro. Wilder peor, Wilder está medio jubilado. Claro, ya. Entonces ahora se tiene que pegar con Joshua y después no. Está en forma porque el tío se mantiene, sí. Pero claro, al final si no subes a un ring y no peleas, mal se da la cosa. O sea, yo supongo que Fury va a pegarse con Usyk al final, que visto lo visto, a lo mejor es que no lo ve tan claro. Tanto vacilar que es mucho más grande y tal, porque si no le quitarán el cinturón al final, tiene que pelear por narices. Ahora, de lo que comentamos antes, creo que Sal Sánchez, me parece que antes de pelear contra Wilfredo Gómez, hizo 220 asaltos de entrenamiento, 220, o sea... es verdad que este era un monje, este tío vivía para el deporte. O sea, quiero decir que al final, claro, llega... Wilder, que ya no pelea, y luego llega Tyson Fury, que se entrena como se entrena, y hace casi el ridículo en el... Bueno, lo hace, básicamente el ridículo. Le tumbaron y luego las decisiones fue muy discutida. Mira. Sí, a ver, yo creo que sí que ganó, pero, joder, tenía que haber ganado fácil. Mucho más fácil, ¿sabes? Que al final, hombre, no tienes que pedir la hora, ¿sabes? No, además que en toda la rueda de prensa estuvo vacilando como dice, te voy a dar una lección, no sabes dónde te has metido, chaval, que estás... Y bueno, pues al final te tienen que ayudar los árbitros. Sí, exacto. O sea, una lástima. Pero bueno, a ver si hay algo, a ver si... no sé. Si no hay algún combate interesante, pues nos prepararemos algo de alguno de los que hemos dicho. El mundo hooligan. Venga, hasta luego, chicos.